Alternativa sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan a una segunda emisión de Resiliencia en Línea. Bienvenidos Octavio Montes, colaborador de este programa, Selene Guzmán, también colaboradora de este programa. Bienvenidos todos ustedes a esta emisión de uno de sus programas de Código Libre. Somos lo que decimos lo que pensamos. A ver si es cierto, Octavio, a ver si es cierto, Selene. Sí. Vamos a claro tocar, que me sí. parece, un tema quisquilloso que tiene, me parece, dividido en opinión pública a buena parte del país. Estamos a favor o en contra y vamos a ir tocando este asunto de la reforma educativa que justamente en estos momentos está por aprobarse o no, al menos sus leyes reglamentarias en la Cámara de Senadores. Sí. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora está en Cámara de Senadores. Tengo entendido que desde mediodía están las discusiones, están la toma de posición de los partidos políticos. Sí. Y ya será cosa de momentos para ver si se aprueban o no, y con esto ver si finalmente queda cancelada la reforma que se dio en el sexenio anterior. Claro. Esta polémica reforma educativa, vamos a desmenuzarla desde sus raíces, me parece, desde el contexto social que esto amerita. Por eso es que los invitamos a que reflexionen junto con nosotros. No se olviden también, si tienen una inquietud y nos la quieren compartir vía Facebook, por favor, estamos aquí en línea. Y vamos a empezar entonces, Octavio, si te parece, entendiendo por qué es tan fuerte este movimiento magisterial que se ha opuesto sistemáticamente en el país a esta reforma educativa, que ha tenido cierto éxito. Y digo cierto éxito porque la verdad es que también con la política pública que tuvo el gobierno anterior, la de Enrique Peña Nieto, que metió la fuerza pública y que implicó incluso, desgraciadamente, recordaremos todos la noche de Nochistlán, en donde hubo incluso, lamentablemente, decesos de profesores que se manifestaban en contra de la evaluación correspondiente. Es decir, sí se aplicó de manera enérgica la fuerza. En ese momento, o en esos momentos en el país, este movimiento magisterial sí vivió un golpe muy duro hacia su estructura, a la fuerza, y por eso es que es tan polémico esta reforma, porque fue intentada instaurarse a la fuerza, cosa que a la fuerza ni los zapatos entran, dicen. Y a la fecha ahora vemos precisamente que después de que se dio la reforma educativa en 2013, 6 años después estamos hablando de una nueva reforma. Vamos a hablar entonces justamente también del concepto de reforma. Antes, si me lo permiten, pensar en esto de por qué ha sido tan fuerte el movimiento magisterial, y la verdad es que no se puede entender, me parece, si es que no tomamos atención en que se trata de un movimiento social. Y para ello, Octavio, yo creo que tú eres muy bueno en este asunto de explicarnos qué onda con esto del movimiento social, qué es o no el movimiento magisterial, un movimiento social, y qué implica eso. Lo que yo tengo entendido, si me lo permites también para adentrar el tema, es que un movimiento social, a diferencia de una manifestación esporádica, que un plantón, digamos, que dura unas cuantas horas o unos cuantos días, no alcanza a ser necesariamente un movimiento social. Un movimiento social requiere una estructura, para empezar, social, precisamente, requiere incluso de una constitución y una secuencia histórica, requiere de un plan de trabajo, en donde hay división de tareas incluso. Pero lo que me llama la atención es que las definiciones que se pueden encontrar en cuanto a movimiento social es que, para empezar, es antineoliberal, es anticapitalista y surge a raíz de un conflicto. Vamos, si les parece entonces, Selene, Octavio, ir desmenuzando este asunto. Si quieres empezar, Octavio. Muchas gracias. Dos cosas fundamentales. Una es que a mí me gusta mucho ir a los conceptos, como la vez anterior, ya me irán conociendo poco a poco. Me gusta el análisis de los conceptos porque me gusta ser crítico en ese aspecto. Es decir, el marxismo lo que plantea mucho es el ser crítico, pero no es solamente atacar una cosa, sino más bien invertir los valores. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. No solo lo hace Carlos Marx,
también otros filósofos anarquistas, el mismo Nietzsche. Es decir, el hablar de crítica es hablar de conceptos, lo que te quieren decir en el concepto y lo que te quieren hacer creer en el concepto y lo que realmente viene dentro de este concepto. Entonces, bueno, sí, el movimiento social es muy cierto, pero además no solo anticapitalista, también hay movimientos sociales de derecha, y no por eso dejan de ser movimientos sociales, ¿no? El movimiento cristiano fue un movimiento social de muchísima demanda, el movimiento sinarquista, todos estos movimientos fueron muy muy fuertes y tienen que ver también con movimientos sociales. Lo que tiene que ver es conflicto, tiene una historia y algo muy importante, que es la organización, el poder en organización, y las organizaciones tienen que ser colectivas. Y otra cosa muy importante que hay que precisar es que los movimientos sociales obedecen a una acción y al cambio de algo en específico. Pueden ser movimientos sociales revolucionarios y pueden ser movimientos sociales reformistas, es decir, y aquí viene el concepto de reforma, y por eso reforma educativa. La reforma, a diferencia de la revolución, lo que te dice es solamente cambiar ciertas cosas sin que se afecte la estructura, ¿sí? Es decir, vamos a reformar. Los reformistas, como los socialdemócratas, a diferencia de otro tipo de socialistas o movimientos de izquierda, es que lo que te dicen es solo vamos a hacer unos cambios sin que la estructura se afecte. Por eso es que se le llama reforma. Es decir, hacer cambios y hacer cambios organizados para que se conserve y se mejore la estructura. Lo que buscan es que la estructura mejore. La estructura que tienen los sistemas educativos cada vez más y en casi todos los países tienden al desarrollo del capitalismo. En 1968 surge la primera ruptura que no alcanza a ser tan revolucionaria, pero es un movimiento social que tiene muy mal término y que se sigue para 1971 en México, y es precisamente cuando las clases medias lo que quieren es reestructurar el sistema. Buscan el socialismo y ahí es donde viene la violencia tremenda y fuerte, porque el sistema en ese momento, el sistema gubernamental mexicano, no acepta ese tipo de cambios. Los maestros, los profesores, la gente de educación, bueno, surge en un plantel educativo, 2 o 3 planteles educativos al mismo tiempo, y también las derechas, también la Ibero y otras universidades de derecha y particulares también forman parte de ese movimiento. Entonces hay que entender que los movimientos sociales buscan transformaciones y cambios, ya sea mediante la revolución o ya sea mediante la reforma. Eso es una cosa que hay que tomar muchísimo en cuenta. Y otra cosa de los movimientos sociales que muchos ya no se acuerdan es que los movimientos sociales, una vez que logran su objetivo inmediato, se tienen que deshacer. El problema de los movimientos sociales es que generalmente, ves que lo platicamos la semana pasada, el movimiento social o los movimientos ciudadanos o los movimientos de regeneración nacional se acaban convirtiendo partidos, se acaban convirtiendo sindicatos, se acaban convirtiendo organizaciones duras, en ocasiones gubernamentales, porque cumplen con esa reforma y en parte se forman o se conforman como ese Estado y forman parte nuevamente del Estado. Entonces, si se toma en cuenta que este movimiento magisterial es un movimiento social, lo que busca y lo que hay que entender es que es un movimiento, aunque es de izquierda, es un movimiento que piensa institucionalizarse, porque al final de cuentas la educación se busca como una institución. Entonces hay que verlo así. Ese es el movimiento social que se ve. Y el siguiente es lo de la reforma, la famosa reforma educativa. Lo que se busca es dentro del mismo sistema, un cambio que tenía que ver con el individuo,
es decir, con el desarrollo y con la mejora individual. Esto a los gobiernos de corte capitalista y de corte neoliberal, como estábamos hablando desde la otra vez, y en los medios de comunicación, lo que buscan es el individualismo, y es decir, buscan certificaciones y buscan mejorar al individuo. Una de las diferencias, y ahorita ya nos lo va a platicar Selene más con mayor detalle, yo creo que una de las grandes diferencias es que las mejoras, las evaluaciones, las calificaciones y todo lo que se da en este sistema educativo es la mejora del individuo, no de las colectividades. Y ahí está el primer error. La educación debe ser colectiva. Más que pensar en laica, gratuita y todo este tipo de cosas, hay que pensar en que lo que se debe educar es a los pueblos, no a las personas, no a los individuos, porque aquí es donde van a generarse las individualidades y los conflictos, ¿no? Entonces yo creo que lo que se busca en un primer momento en estos movimientos son el conjunto, las colectividades, las sociedades, y tiene que ver un poco con las educaciones de tipos anarquistas y educación de izquierda o educación socialista. En estos términos, los mismos sacerdotes en la época de la colonia en México lo que buscaban era una educación social en conjunto, comunitaria. Las comunidades indígenas, el desarrollo de las comunidades indígenas, ya sea con Vasco de Quiroga, con Fray Toribio Benavente, con todos ellos, lo que buscaban eran formar escuelas o colegios, cuerpos colegiados, que precisamente pensaran en conjunto y tuvieran pensamientos colectivos. Las colectividades son fundamentales. Y lo que quieren precisamente los gobiernos capitalistas es individualizar y particularizar para que no haya organización y no se vuelva una institución que contraponga lo que está diciendo el gobierno. Entonces, bueno, de forma general y como un primer acercamiento, eso es lo que podría decir de la reforma y de lo de la reforma educativa. Aquí, pues, las reformas, es obvio, la del 2012-2013, porque, bueno, es un proceso muy largo, pero yo creo que es desde mucho antes, desde la entrada del neoliberalismo, desde pues la división entre el sindicato, la coordinadora y todo este tipo de cosas, porque está pensado precisamente con la entrada en los años 80, es cuando empiezan los primeros cambios, cuando empiezan a tronar a los primeros líderes sindicales, dinosaurios que les llamaban, y que luego entran otros que también se vuelven dinosaurios, bebés dinosaurios, pero llegan reformando este sistema antiguo y tratando de innovar, es uno de los términos neoliberales muy fuertes, innovar para la individualización y para la separación de las colectividades. El pensamiento colectivo no va con el pensamiento educativo neoliberal. Muy bien, Octavio. Fíjate, Octavio, con revisión histórica que estás haciendo para definir esto del movimiento social y esto de reforma, se han generado mitos, se han formado mitos apoyados en realidades o mitos apoyados meramente en suspicacias. Ahorita Selene también nos va a ayudar a definir esto de los realidades y mitos sobre la educación en México, pero retomaste cosas o puntos o términos que todavía a la fecha o más a la fecha, en un mundo en donde está globalizado y en donde el discurso se ha globalizado y ese discurso incluye cosas como la innovación, términos como la innovación, términos como lo dijiste, la certificación, en fin, hay otros términos que todavía o a la fecha ya causan escozor. Hablabas de marxismo, por ejemplo, y muy cierto, en el 68 hubo un movimiento social importante, pero también a partir de esos años en México y en América Latina, y como también lo comentábamos en el programa anterior, hubo una férrea lucha para que precisamente esas ideas comunistas, porque de repente se llega a confundir, socialista es un comunista es algo malo, y entonces no lo queremos en México, y entonces por eso las represiones tan fuertes. Y un anarquista peor, ¿no? Y justo estamos viendo ayer, antier, cómo es que el Estado mexicano le pidió perdón a una de las
simpatizantes de la Liga 23 de septiembre, porque fue torturada en el contexto de esta represión que se vivía en México, precisamente en contra de estos movimientos que buscaban una reforma o quizá una revolución, ¿no? Sí, claro. Bueno, y en esto, los mitos, yo he escuchado, y esto lo escuché directamente de profesores de la CENTE, en una invitación a un foro público en donde estaban las personas de la CENTE, un sector, invitados de la Secretaría de Educación, que no llegaron, ¿no? Pero los de la CENTE no dejaron de aprovechar para dar su discurso público, porque esos foros públicos siempre se aprovechan o siempre se tienen que aprovechar. Y dijeron en esos momentos algo que yo dije, esto me tiene que preocupar o no. Ustedes para eso están aquí, para que me digan, tranquilo, Carlos, aquí, vamos a tranquilizar. Aquí todo está tranquilo y aquí no veo ningún problema. Ellos dijeron así de entrada, somos marxistas leninistas, y esto pues a mucha gente en México les va a preocupar, ¿no? Porque si algo ya no quieren es saber de marxismo. Hay escuelas incluso en donde ya básicamente está prohibido hablar de marxismo, claro, ¿no? Yo sí, la verdad es que sí sentí un poquito de escozor, dije, ay caray, así tan francos son, porque como dices, hubo todo un proceso histórico en el que se tuvo estigmatizada la UNAM, que formaba marxistas, ¿no? Y entonces vino muy fuerte, especialmente en los años 80, me parece, cuando se fundan o tomaron fuerza universidades como la Ibero, ¿no? Y la Universidad Americana o el Tecnológico de Monterrey, que vienen de años más atrás, pero su fortaleza me parece que viene con esta, a propósito, otra vez retomando parte del programa anterior de los tecnócratas, vienen con una nueva visión. Este mundo requiere de un nuevo lenguaje, y no es el inglés, sino que es hablar el idioma monetario, por ejemplo, exacto, el idioma de la modernidad, el idioma de la innovación, y entonces no nos está sirviendo este lenguaje marxista y vamos a cambiar otra cosa. Sí, y que era los años, lo que veníamos platicando, ¿no? Especialmente en los años 80 empezó a tomar fuerza esto, y actualmente me parece que lo que domina, o al menos estará a mitad y mitad, pero sí domina de manera importante este lenguaje globalizante, este lenguaje neoliberal, claro, este lenguaje que habla de modernidad, que habla de emprendurismo, y que muchos chicos lo tienen muy introyectado, lo tienen muy bien definido, sí, están convencidos de ello. Y sí hay ahí de repente cierto escozor cuando escuchan a un sector, no un grupito, sino a un sector importante en México hablando de educación basada en estos principios, digamos. Pero Selene, si te parece, nos apoyas en estos temas. ¿Existe elementos para preocuparnos? ¿No hay nada de qué preocuparse? Por otro lado, esto vamos a dejar hablar a Selene, pero ahorita vamos a otra parte, porque en toda esta discusión también la verdad es que si queremos hacer algo, por ejemplo, con esto que está sucediendo con el calentamiento global, ahora que está en gira internacional esta niña Greta, ¿no? Sí. Uno piensa, bueno, para que haya un cambio de verdad, habrá que cambiar de modelo económico, ¿no? Es dejar de ser capitalistas, ¿no? Me parece, porque si mantenemos este sistema económico, si queremos cambiar pero con base en claro, pues de repente hay que buscar otras alternativas que ya no sean como efectivamente se han dicho por muchos líderes de opinión pública, o bueno, por importantes líderes de opinión pública, es quizá dejar de pensar de una reforma, un cambio con base en capitalismo. Pero bueno, ese es otro tema, si da tiempo lo tocaremos en este punto, en este programa, y si no, para la siguiente emisión. Pero Selene, ayúdanos a desglosar un poquito esto de los mitos, si nos puedes ayudar con esto. ¿Tú crees que existen esa educación desde las escuelas normales, desde la escuela pública, sobre bases marxistas? Sí, ¿no? ¿Eso tiene importancia? ¿Tiene cosas para preocuparnos o no? Simplemente es una corriente más, es una forma de educar más, se está llevando en las escuelas públicas en México o no, y otros mitos, si nos ayudas a ir a resolviendo, como decía Octavio Montes, a los nuevos funcionarios públicos con este perfil neoliberal, les gusta esto de las certificaciones y lo metieron en la reforma educativa que ahora está a punto de fallecer, lo metieron como evaluaciones, más comúnmente como evaluaciones en donde la intención era no acreditas como profesor, entonces te vamos a tener que despedir, cosa que también aplaudieron muchos mexicanos, porque la verdad es que estamos con una carencia de oferta de plazas
que todo el mundo está pidiendo oportunidad de tener una plaza, ¿no? Y vimos también cómo efectivamente los profesores, gente formada, no necesariamente normales, pero sí con carrera para una planta docente, también querían estar concursando precisamente por estas plazas, lo veían a bien estas evaluaciones, estas certificaciones, pero para empezar entonces, con esta caída de la reforma educativa de 2013, se están eliminando las posibilidades de que se evalúen a los profesores o no, Selene. Selene, que conoce muy bien este sistema educativo en México. Bien, pues muchas gracias por eso. Lo conozco en formas distintas a las que parece que lo conocen ustedes, que lo conocen muy profundamente. También lo conozco de manera un poco más práctica, vamos a decirlo de esta forma. Y bien, yo quisiera empezar por la pregunta que haces de si debemos preocuparnos o no. Y yo diría, yo me preocuparía mucho como ciudadano, sin importar a qué sector específicamente pertenezco, si el maestro, que es un agente que está dentro de las aulas y que finalmente es en quien deriva toda una reforma o todas unas reformas, o cada vez que hay un sexenio nuevo y va a haber reformas diferentes, que es él quien va dentro de las aulas a ponerla en marcha o no. Yo me preocuparía si ese docente no opina, si ese docente no está en un movimiento social o no se siente parte de un movimiento social. Ahí sí me preocuparía, porque es quien va a llegar realmente a una transformación o no del país. ¿Por qué? Porque las leyes pueden estar lo mejor escritas, lo mejor discutidas, en los foros pueden haber ido padres de familia, docentes, directivos, empresarios, quien gustes, si quieras. Sin embargo, si en el aula, que es quien debe estar el docente impartiendo estos conocimientos, despertando esa voluntad en los alumnos, esa empatía con los padres de familia, con los directivos, armando estas como redes sociales con la comunidad, y él no se siente parte, él no habla, él no participa, él no se siente crítico, creativo y todo lo que dice el programa, o sea, esto no va a ningún lado, pues. Entonces, creo que empezando por ahí, al docente, en la reforma anterior, y hablando de reformas y de si nos debemos preocupar o no, el docente fue realmente perseguido. Fue una persona a la que se le atacó, a la que se le culpó de si la educación estaba bien o no, y era el único culpable. Tan es así que había una evaluación, vamos para el lado de la evaluación, que había una evaluación punitiva, porque eso era una evaluación que te castigaba si como docente tú no conocías, teóricamente hablando, porque era un examen que duraba horas, el que tú tenías que contestar, si tú no conocías ciertos conocimientos, que un grupo de personas se sentó y dijo, estos conocimientos son los que debe dominar un docente de educación básica, ¿no? Entonces, aquí habría que analizar con qué objetivo hicieron ese tipo de examen de esa manera, pero además lo digo como docente de aula, docente de grupo, docente de primaria, es un docente, puede saber mucho teóricamente, muchísimo, o sea, puede tener el conocimiento al dedillo, sin embargo, puede no ser quien lo aplica de mejor manera en la práctica. En la práctica es donde un docente realmente va a dar de sí o va a sacar de sí lo mejor que puede para transmitirlo, para sacarlo de sus alumnos. Entonces, no es la parte teórica la más importante, es una parte muy importante, sí, sin duda, es decir, si yo no conozco las tablas de multiplicar como docente, pues va a ser muy complicado que mis alumnos las aprendan, que yo las pueda trabajar con ellos, es decir, tengo que tener ese conocimiento como algo básico, la parte teórica, sin embargo no es lo más importante, la parte más importante es cómo yo metodológicamente tengo las herramientas para hacer que ese alumno, aparte de que yo tengo ese conocimiento, lo despierte en él, lo pueda trabajar, lo conozca, lo adquiera, lo haga suyo, lo sienta como algo práctico para que le pueda servir en la vida. Entonces, creo que esa parte fue una de las cuestiones que fue muy controversial en la reforma anterior, que era si se evaluaba al docente o no, y decían, yo recuerdo muchos comentarios de la gente de a pie, digamos, decía la gente, es que cómo no se van a evaluar, si ellos se evalúan, de eso viven, todo el tiempo están evaluando. Yo digo, pero claro que tenemos que evaluarnos, o sea, efectivamente, nadie decía que no. Es más, yo no recuerdo haber escuchado docentes que dijeran que no se nos evaluara. Se evaluaba no solo desde esa reforma, se evaluaba desde antes. Existía carrera magisterial, que después tiene un cambio, donde el docente iba, hacía exámenes, hacía cursos, se evaluaba a sus alumnos, y todo esto generaba un puntaje, junto con su preparación, junto con su antigüedad, alcanzaba un cierto puntaje, y con eso accedía a un nivel mayor o menor, en este caso mayor, de sueldo.
Era esa parte, ¿no? Entonces, sí, ahí le pegas al docente en el sentido monetario, porque el docente gana poco finalmente, ¿no? Un docente de primaria gana poco. Así y es. trabaja mucho, es decir, aquí pareciera ser que la sociedad se centra mucho en decir, bueno, es que les pagan bien, tienen una plaza, etcétera. En realidad es un trabajo muy mal pagado. Es un sueldo, sí, que la gente podría decir seguro, pero es un sueldo bajo. La mayoría de los docentes tienen otro trabajo, tienen una tortillería, venden ropa, hacen aquello y esto y lo otro. Entonces, nadie se opone a esta parte. Ahora sigue estando esta parte presente, sin la parte punitiva, hasta donde tengo entendido, lo que he podido analizar de lo que ya se ha, puesto en marcha, vamos a decirlo así, ¿no? Llegan en este momento a la parte educativa, documentos ya que hay que analizar, por ejemplo, las reformas al artículo 3º, que ya hablan de esta carrera de maestros, donde además yo sí creo esta parte es muy central y vuelvo a lo mismo, es decir, el docente, que es quien está frente al grupo, tiene que tener una actualización, es decir, es como si te prepararon en la normal y te sueltan al ruedo y ya luego, pues si te quieres evaluar, si te quieres capacitar, vamos viendo a ver si tú quieres. Entonces no es esta parte, es decir, ya estás ahí, vamos actualizando, te vamos despertando en ti el deseo de investigar, el deseo de proponer, que eso no existía. El que te evalúes, pero de manera formativa. Es decir, el cómo yo, como gobierno, te doto de ciertas instituciones, de ciertas instancias que te acompañen en el proceso de prepararte. Entonces, sí hay muchos mitos que giran alrededor de todo esto, de las plazas automáticas, de todas estas cuestiones, y ahí voy a este punto, ¿no? Las normales son escuelas que el gobierno ha creado, que el gobierno ha hecho exámenes a esos docentes que están dando clase ahí en estas normales, estas universidades, vaya, que llamamos normales, y se entiende que esa gente que está estudiando ahí atiende a los planes y programas que se destinaron para que una persona que estudie en estos niveles salga con la capacitación suficiente para integrarse a dar clase. Ese es otro de los, ya no tanto mitos, sí realidades. Incluso el presidente de la República ha defendido el principio de que si un normalista tomó la carrera para educar a jóvenes de México, ya lo hizo, y entonces dice, ¿por qué no garantizarle una plaza en cuanto sale? Cosa que además también molesta a muchos mexicanos. Volvemos al asunto de que parece, son tan pocas las ofertas de trabajo respecto a la demanda que se tiene de ellas, que todo el mundo quiere estar concursando por esta bolsa de plazas, y entonces, para empezar, no les gusta la idea de que en cuanto sale normalista de su formación en una escuela normal, automáticamente tenga una plaza asegurada. Y el presidente de la República puso un ejemplo. A ver, un militar que estudió medicina, que estudió aviación, sale con un grado militar y sale con una plaza asegurada, vamos, ¿no? Como dices, en este caso estamos hablando de una formación del propio Estado, formando sus cuadros que van a generar, ahorita vamos a ese tema más adelante, que están formando, cuál es la intención del gobierno mexicano con la formación de estos militares, o con la formación en este caso de estos normalistas. Me parece que generar buenos ciudadanos, digamos, a secas, ahorita vamos a ese tema, pero el otro, ya no tanto mito, sino una realidad, y a ver qué nos puede decir, Selene, tu opinión. ¿Se les debe de garantizar una plaza a estos egresados de las escuelas normales o no? Bien, aquí es importante, para empezar, hablando de la parte económica que se vive en el país, es decir, una plaza te garantiza que tú tengas un sueldo estable, si bien no alto, sí estable, y mucha gente dice, bueno, es que deberían entrar por vocación, y yo digo, bueno, un arquitecto, ¿cuántas casas ha hecho antes de ser arquitecto, por ejemplo, ¿no? La vocación a veces tú la adquieres mucho a partir de lo que ves. Muchos somos maestros porque nuestros papás son maestros, entonces de ahí van haciendo como este interés, porque además es lo que ves en casa. Aquí a lo que voy es decir, cuando tú ya tienes un estudio a partir de 4 años más o menos, que es lo que dura la carrera para ser docente, y tú te has preparado, has estudiado todo lo que ahí se te pidió para ser docente, y que tú ves que además es algo que va a llevarte a ser un buen elemento para la sociedad, para los niños, para que aprendan, creo que tienen todo el derecho a tener una plaza automática. Lo pongo de esta manera y quiero hacer esa comparación. No sé qué tan acorde sea o qué tan de acuerdo estén conmigo. Por ejemplo, en la reforma anterior se hablaba de que cualquier profesionista podía ser docente frente a las aulas. Eso decía la reforma, ¿no? Cualquier persona pasando un examen podía, con cierta preparación didáctica, pedagógica, podía dar clase.
Y entonces yo escuchaba a mucha gente, no, pues genial, o sea, yo puedo hacer el examen y puedo dar clase. Y entonces ahí la vocación pareció como desaparecer, ¿no? Ahí como que dijeron, la vocación no nos importa, que tengan los conocimientos, eso es lo suficiente. Sin embargo, voy a esto. En las áreas, por ejemplo, administrativas, también querían que estuvieran personas que no fueran docentes, es decir, el docente era para estar en el aula y tan. No había otra área donde se pudiera desempeñar como la administrativa. Y tenemos el caso, por ejemplo, aquí en la región de niños que son migrantes, que van mucho a Estados Unidos, o también que son hijos de jornaleros, que también tienen esta migración aquí interna en el país. Pero, por ejemplo, si tú como docente tienes a estos niños, ves que llegan sin un solo documento. No llegan con acta de nacimiento, con la CUR, con nada, ni siquiera con un comprobante que estuvieron en tercero de primaria, nada. Y si tú como docente, antes la norma decía que tú tenías que pedir la documentación a ese niño, si no traía la documentación no lo aceptabas. Sí. Entonces con la mano en la cintura puedes decirle al niño, ¿sabe qué? Pues no trae la documentación, a la mamá lléveselo, ¿no? O hasta que no me traiga todo aquí lo aceptamos. Si alguien no tiene la sensibilidad de haber estado en un aula y ver a esos niños como no tienen para comer, o sea, se trasladan de un lado para otro, viven en casas de hule, de cartón, son niños que si bien se los llevan en enero, los vuelven a meter a la escuela hasta el otro septiembre, en verdad no se los llevan a otra escuela en ese tiempo. Entonces, si tú no tienes esa sensibilidad de haber tocado ese entorno con esos niños, no conoces esas realidades y nada más lo ves desde el otro lado, es decir, a mí no me entregan papeles, no entran aquí. Ahorita la norma ha cambiado, es decir, ahorita puedes aceptar a un niño sin un solo documento, es más, sin la CUR, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo muy bueno en el caso de estos niños, porque cuanto más tiempo pierden, son niños, no son capaces de entender qué pasa con ellos mismos. Entonces, aquí sí creo, en estos temas que son como tan sensibles, vaya, que la vocación se va adquiriendo ahí en la misma práctica. Es más, yo puedo sentir que tengo una gran vocación desde antes de entrar, y ya cuando entro me doy cuenta, en verdad, que aquello te toca, porque no hay manera de que lo eludas. Entonces, sí creo que esta gente tiene todo el derecho, la gente que estuvo ya en una normal, de que si está la plaza, se pueda otorgar la plaza automática, porque nada se quita, es decir, ya estando ahí, me ha tocado ver muchísimos casos de gente que ya estando ahí lo hace y lo hace con toda la entereza, con todas las ganas del mundo de sacar el trabajo adelante. Claro, pues hay también sus excepciones, como en todas las profesiones, ¿no? Pero no puedes generalizar por algunos el que nadie merezca una plaza automática, todo lo contrario. Yo estoy a favor de eso. Octavio, ¿tu opinión respecto a este mismo punto? Pero déjame agregar además una reflexión que me surge con lo que está comentando Selene. Justamente la semana pasada creo que tú y yo coincidíamos en que el actual presidente de la República es neoliberal. No mucho, pero bueno, ajá, sí. Y es, al menos me parece que a mí sí, en lo personal creo que sí, es neoliberal y es un tecnócrata, y no lo hablo en el sentido peyorativo, lo hablo ya como lo comentamos en la transmisión pasada. Un tecnócrata es una persona que toma decisiones según el mejor uso o el uso razonado de los recursos de los que dispone. En fin. Yo creo que si se lo dices, no creo que... Pero si hay una medida antineoliberal, que se puede decir, esta sí es una medida antineoliberal, es decir, como presidente de la República, los normalistas que forman el Estado mexicano tienen su plaza asegurada, cuando precisamente muchos mexicanos no quieren que se les dé el pase automático, digamos, ¿no? Claro. Bueno, dos cosas fundamentales. Te decía así como en broma, pero sí es muy cierto, el discurso de Andrés Manuel es totalmente antineoliberal. Cuando sube al poder o cuando da su primer informe, digamos, luego ganando, al siguiente día hace una crítica fuertísima al neoliberalismo y habla del neoliberalismo fuerte. Mucha gente que está en su gabinete formó parte del gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo. Olga Sánchez Cordero dijo que uno de los mejores presidentes, porque todavía Andrés Manuel no era presidente, que había tenido México era Ernesto Zedillo. Esteban Moctezuma fue secretario de Gobernación en tiempos de Ernesto Zedillo, en tiempos neoliberales muy, muy fuertes. Eso es muy cierto, o sea, eso es lo que te estoy comentando, o sea, sí hay un equipo fuerte atrás de gente que estuvo con el neoliberalismo. De eso a que Andrés Manuel sea un presidente neoliberal,
yo creo que hay que ver ciertas cosas y hay que ver qué tanto, o sea, es parte de un equipo. Creo que tiene que ver un poco con la reforma, porque también hay que verlo así. Su admiración al presidente Juárez te habla de un presidente reformista, no revolucionario. Y de un presidente a las que leyes. busca reformas. Las leyes de reforma son de Juárez, ¿no? Es decir, estas cuestiones de leyes educativas y todo te habla de un reformismo, pero de un reformismo social fuerte, liberal. Él siempre se ha hecho llamar liberal por encima de ser de izquierda. Él siempre ha dicho, yo soy liberal, yo Juárez, y el discurso es Juárez. Eso te habla también de cierto liberalismo, no tanto neoliberalismo, pero sí liberalismo. Y yo creo que él sí apoya ideas de liberalismo del 19 que tiene que ver posteriormente con las libertades individuales, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes en eso. Cuando alguien te dice soy liberal, no te quiere decir que apoya la libertad o es muy libre. No, va en contra de las comunidades. O sea, una de las reformas juaristas fuertes fue abolir la comunidad indígena, o las comunidades indígenas, las religiosas, en fin. Entonces, eso lo primero lo aclaro, lo de la cuestión de qué tan neoliberal es o no es. Sí. Un ejemplo que también viene con lo que dices es que con las reformas liberales de Benito Juárez, pues, seguidas por Sebastián Lerdo de Tejada, es que expulsaron a jesuitas, expulsaron a las ¿cómo se llama estas señoras? Ay, se me olvidó el nombre, pero varias ¿cómo le llaman a esto? Congregaciones católicas, sí, las expulsaron. Sí, sí, pero también tronaron a muchos colectivos indígenas, sí, y también individualizaron muchas tierras. Entonces ahí está lo importante. Otra cuestión básica, leyendo un poco esta cuestión de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, tengo un concepto también que quise analizar, el concepto, porque maneja varios conceptos. El concepto de aprendizaje. Habla de que el aprendizaje para esta reforma de Enrique Peña Nieto era un proceso por el cual el sujeto aprende, individuo, aprende destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias de conocimiento y de acción. Habla de mejora, habla de calidad y habla de una cosa muy importante en términos liberales y neoliberales, que es la evolución social. La evolución social te habla del individuo más que de las sociedades, es decir, la evolución social es que el más apto es el que se queda, el menos apto se muere. ¿Sí? En términos de Spencer, es decir, si funciona para el sistema, se queda, es bueno, es buen elemento. Si no funciona para el sistema, es mal elemento. Y eso me lleva también a pensar un poco en lo que decía Selene de los profesores, los maestros y los términos económicos. Yo sé que tiene que ver mucho con el aprendizaje, con el interés que tenga el maestro, pero lo económico repercute, sin lugar a dudas. O sea, porque luego dicen, es que se están peleando solamente por el dinero, no es que les importe la educación. No, es que realmente los sistemas en México, los sistemas económicos, sobre todo los que se refieren a la educación, son muy neoliberales en ese aspecto. ¿Por qué? Porque México, no sé si sea el más bajo, pero es de los que los profesores menos ganan. Si nos vamos a los países que siempre nos ponen de ejemplo, España, Chile, Suecia, etcétera, los profesores de educación básica son muy bien pagados, porque se les toma en cuenta precisamente, y eso tiene que ver con la educación de calidad, que no solo dan clases en el aula 8 horas, sino que tienen que preparar clases después. O sea, si a un deportista solo se le pagara porque gana una carrera, ganaría muy poco. Se le paga toda la preparación, y vemos Estados Unidos y los países que siempre ganan medallas en deporte, es una preparación, Cuba, es una preparación bárbara que siempre está pagada
y siempre está muy bien remunerada. ¿Por qué? Porque esperan resultados, pero con base a una preparación. Aquí solo se les paga sus 8 horas y tienen que vender ropa y tienen que hacer todo esto que dijo Selene, y eso no es muy bueno tampoco para la calidad, porque tengo que estar pensando en cubrir lo suficiente de mi gasto, y a veces no preparo bien la clase porque estoy en el otro trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que la cuestión de la remuneración es muy importante, es muy muy importante, y tiene que ser tomada en cuenta, y es los términos, si les da miedo decirlo marxistas, pues es el término de los salarios, y es el término del trabajo remunerado, y es el término de todo ese excedente de trabajo del maestro en preparar una clase, a dónde se va y a quién beneficia. Pues es un ahorro que el sistema educativo, ya sea particular, porque los particulares también pagan poquito, muy poco, los que no te explotan, como esas universidades grandotas, te pagan muy poquito, o te explotan o te pagan poco. Entonces estas cuestiones sí deben de tomarse en cuenta con base, y por eso es que no quieren el análisis marxista, porque el análisis marxista más que nada no es tanto que te vuelvas ateo y que te vuelvas... No. Sino es más bien hacer conciencia. Por eso es que no debes de tener temor de estas cuestiones de cuando se habla de socialismo. Yo te lo dije, se habla de globalización cuando realmente la palabra es imperialismo, ¿verdad? Sí. Pero lo que se debe de pensar es una cosa que se llama la plusvalía, es decir, lo que se busca, o el enriquecimiento no proporcional o no justo, digamos la injusticia real, es que todo ese tiempo invertido, en lugar de que te lo paguen, te digan, es que es parte de tu trabajo y parte de tu salario. Ahí hay un problema. Tú tienes que prepararte, por eso tiene que ver con la educación, la preparación, para transmitir conocimientos. El transmitir conocimientos es una responsabilidad ética, ¿verdad? Entonces, la educación tiene que ver con la transmisión de conocimientos y de experiencia, como dijo Selene, ¿no? No solo de teoría. ¿De qué te sirve? Y bueno, ahí viene una crítica a las políticas nacionalistas mexicanas de los años 40 y 50, a Vasconcelos, que te den a leer la Ilíada, la Odisea. Imagínate que te empiecen a hablar de la Ilíada en el desierto de Chihuahua, donde el mar no hay. Entonces, es decir, que te pongan ejemplos de cultura occidental, de cultura europea, de cuestiones de competencias. Las competencias son muy importantes y todo este tipo de cosas, cuando las realidades son otras. Y cuando el verdadero conocimiento, yo creo que debe de ser el conocimiento de los contextos y las localidades. Ahí yo tengo diferencia con el marxismo, el socialismo y con el comunismo, porque el marxismo, el socialismo y el comunismo también son pensamientos globales. Es decir, son metarrelatos y son pensamientos globales, y el comunismo tiene que ser aplicado en todo el mundo. Yo pienso que debe ser de acuerdo a cada contexto, a cada particularidad. Los ejemplos que dio Selene son fabulosos, porque te habla de que cada realidad es diferente, y el conocimiento tiene que ser aplicado primero al entorno. El muchacho tiene que entender primero el entorno, ya después tiene que entender cuestiones que tal vez nunca va a aplicar. Entonces tiene que ver con la aplicación de ese conocimiento y la transmisión de ese conocimiento. Eso es lo que les da miedo a la gente, que los enseñes a pensar, que los enseñes a ser conscientes y que los enseñes a ser críticos. Críticos hasta de la misma persona que te está enseñando. Y yo creo que eso es fundamental. Entonces, todo esto del progreso, la profesionalización, porque al final de cuentas también se me hace ridículo que en el caso mexicano, el ideal de todo mexicano, así se lo preguntes a un campesino o así se lo preguntes a un profesionista, el ideal de la educación es que tu hijo sea profesionista. En los años 60, 50, mis padres transmitieron ese tipo de educación y decían,
la herencia más importante es que mi hijo tenga un título, y ahora dices, híjole, pues el título ¿para qué sirve? Para colgarlo en el taxi, en la combi, en el metro. En la realidad urbana es esa, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver mucho también con que esta cuestión de la educación y la profesionalización no es lo mismo. La profesionalización y la certificación de ser profesional y todas estas cuestiones de calidad son muy injustas. Realmente son injustas, y creo que la educación tiene que ser, por ejemplo, el que más gana. Sus ejemplos que siempre dan en Suecia, en esto, no es un profesionista, es un técnico en elevadores, es un técnico en barcos, es gente que arma motores, y aquí no se les toma en cuenta, porque no tiene que ver con calidad. Se critica, se le dice a una persona, cuando se le quiere insultar, se le dice que es albañil, o se le dice que es trabajadora de casa, en fin. Es decir, esos son los insultos, y eso tiene que ver mucho con la educación y con la formación de la educación y el respeto. Entonces, si no se educa desde esa forma de conocimiento básico, pues estamos perdidos y nos estamos dedicando a competir. Y el incremento del bullying es precisamente el buen resultado que está teniendo esa reforma neoliberal educativa, el individuo. Y te van a criticar que si eres gordo, que tu color de piel, que si eres chaparro, que si eres alto, que si eres burro, que si eres listo, pero siempre el individuo va a ser criticado y minorizado para que no haya un poder conjunto que se contraponga a los designios de los sistemas capitalistas, ¿no? Sí. Octavio, Selene, fíjense que el tiempo está volando, ya son 8:45 y todavía faltan varios temas. Creo que uno de los temas que le interesaban a Selene se va a quedar pendiente para una agenda que estamos armando. Bueno, finalmente la vamos a reagendar. Carlos, hay otros temas que también vamos a reagendar que están saliendo de aquí para otros programas, lo cual es muy bueno. Se nutre la agenda para este programa, para esta resiliencia en línea, seguir haciendo resiliencia, seguir haciendo catarsis y sacar algo bueno al final. Ojalá que sea así. Pero Selene, otro mito que sí le interesa al público, esto de se acusa, ya sea la CENTE, ya sea esta nueva reforma que está entrando a partir de hoy, tal parece, sobre el control de plazas de la CENTE. ¿Va a ser así o no va a ser así? Y si además quieres agregar un punto o una opinión sobre lo que acaba de decir Octavio sobre el bullying en las escuelas públicas, o en las escuelas en general, o en la educación en México en general. En general, es en todas, esa es la realidad. Y voy a empezar por este punto de lo que habla Octavio, que me parece tan interesante, porque en verdad es algo de lo que se sufre mucho en el magisterio. Es decir, imagínate a un maestro con doble plaza. Doble plaza es, entras a las 8 de la mañana, hay que estar antes, sales 12:30, entras a las 2 y sales 6:30 de la tarde. ¿A qué hora además eres papá? ¿A qué hora además eres esposo? ¿A qué hora además eres hermano, hijo, etcétera? Cuando además no solamente vas a dar clases, sino vas a planear. Y además planeas solo, porque ahí vamos a hablar de esa parte, ¿no? El docente trabaja en solitario. Ya que llega a la escuela es métete a tu salón y de ahí no sales. Entonces trabajas en solitario. Y entonces, ¿cómo vas a abonar o cómo vas a trabajar en un entorno comunitario? O sea, volvemos a lo mismo. ¿Cómo yo voy a hablar de algo que no domino, que no tengo, que no soy? O sea, yo estoy trabajando en solitario. ¿Cómo le puedo decir a los alumnos que trabajemos en equipo? Si en mi escuela yo no trabajo en equipo porque me meto a mi salón todo el día. Claro. O sea, no hay manera de hacer eso. Entonces, sí creo que el docente tiene que recurrir a la doble plaza por lo que hablábamos de la parte económica. Porque solamente con doble plaza comes más o menos bien. Tienes una solvencia económica más o menos acorde, pero además estamos hablando del desgaste de un docente frente a grupo con 30 y tantos alumnos, con 40 alumnos por la mañana, más ese equivalente por la tarde. A veces es la mitad de alumnos por la tarde, pero con problemas mucho más severos de aprendizaje. Por supuesto. Entonces, aquí era uno de los temas que quería tratar, que es el que nos quedará pendiente, y es cómo el docente además es doctor, es secretaria, porque cubre la parte administrativa también. Es decir, el docente no solamente se mete al salón a dar clase, también cubre áreas administrativas. También tiene que estar vinculado con el padre de familia. A veces les digo yo, a veces casi que es hasta prestamista. Entonces, el docente cumple varias funciones, psicólogo, etcétera, 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 dentro de una misma aula. Entonces, ¿cómo le pides tanto a un docente? Tanto, en tan poquito tiempo.
con tan poquito sueldo, con tan poquita actualización o preparación o apoyo, hasta de infraestructura. Recuerdo que alguien decía, por citar nada más un punto y me paso al que sigue, decía una persona, ahora con eso de la inclusión de los alumnos con discapacidad y otros problemas que hay de aprendizaje, por ejemplo, decía, es que yo quise llevar a mi hijo, está en silla de ruedas y no me lo quisieron aceptar. Y lo decía como un reclamo. Y yo digo, qué gusto me hubiera dado poder recibir, no en mi caso, pero un niño o muchos niños como ellos, pero no tienes la infraestructura en una escuela para admitir a un niño donde no hay rampas, donde hay escaleras. O sea, no es que no quieras como docente. Además no tienes la preparación, el acompañamiento como docente para tratar a estos niños y no someterlos a bullying, porque los otros niños son duros, son severos. Entonces ellos son, ¿y por qué andas? Y míralo, y le empiezan a poner sobrenombres, etcétera. Hay niños, nos ha tocado el caso, de que hay niños que son así, violentados verbalmente, y no saben que son violentados verbalmente, porque no entienden, no alcanzan a comprender que eso es una violencia, lo que se está ejerciendo hacia ellos, porque están en este entorno que pareciera regular, y sin embargo no pertenecen, y el maestro no sabe cómo acompañar esto, pero no es que no sepa porque no quiere. O sea, esa es una parte importante. O sea, el docente tiene ciertas deficiencias, pero no porque quiera, sino porque el sistema mismo no le permite tener toda este conocimiento, todo este apoyo que le permita ser, no sé, como cobijar todas estas diferencias. Entonces sí creo que es un punto muy importante también, porque el maestro es todólogo, casi que es albañil también en la escuela, ¿no? Selena, antes de que pases al otro punto, sí te vamos a reagendar con este tema, porque me parece por demás interesante. Hoy nos platicaba otra compañera de ustedes también, Nubia Cortés, el caso, ella quiere impulsar huertas escolares. Y en este caso se fue a una escuela en donde hay educación para personas con cierta discapacidad o con capacidades diferentes, como también se dice. Y resulta que era difícil porque en un grupo, lo mismo puede estar un niño de año y medio con alguna discapacidad que un joven de 26 años, pero también con discapacidad en el mismo grupo. Y es complicado, como tú dices, la comunicación de repente, y es complicado la atención tan solo para los mismos niños en la escuela y para un profesor que además de repente no recibió la capacitación para atender a esos jóvenes. Pero eso ¿te parece? Lo agendamos para una siguiente transmisión. Bien. Ahora sí, Selene, el siguiente punto. Sí, lo contesto. Y ese me decías sobre lo de las plazas. Mira, yo creo que los sindicatos, si lo han dicho abiertamente, en este caso la CENTE, lo ha dicho abiertamente desde hace mucho tiempo, está dentro de su pliego petitorio de demandas, el solicitar las plazas automáticas. No tanto el control como tal, porque el control no, ya sería meterse en Honduras muy, muy, muy grandes, pero aquí lo que sí es que se ha solicitado la plaza para los jóvenes normalistas y se ha manejado esta cuestión de las plazas en diferentes sentidos muy complicados de abordar. Te lo digo en lo que yo puedo observar, es esto, que sí se pelea, y yo digo que están en todo el derecho de poder solicitar las plazas que quieran. El gobierno es quien las da finalmente y quien dice bajo qué circunstancias se va a contratar a una persona. El sindicato no puede hacer eso. Es decir, el sindicato no puede decir, pues nada más pídanle que tenga ciertos conocimientos y lo metemos de intendente, alguien que tenga, lo metemos a un aula a dar clase. Eso no lo puede hacer, porque sí hay ciertas normas que te pide la SEP para poderte otorgar una plaza. Entonces ahí sí tampoco se puede hacer así como luego lo que decían, ¿no? Es que yo sé que de alguien que andaba de taxista y ahora ya es maestro. Ajá. Pues sí, pero probablemente tuvo que haber estudiado para luego llegar a maestro. Es decir, sí andaba de taxista, pero seguro tenía la formación. Ajá. Porque no es así, o sea, no es tan sencillo. La gente sí luego conoce, te digo, puede ser que el señor sí anduviera de taxista, por decirlo, ¿no? Y terminó dando clase, pero no es que no tuviera la formación docente. Entonces sí me parece como un punto importante abordar que finalmente el sindicato está en todo el entero derecho de solicitarlo. Finalmente quien otorga o quien cede sí es el gobierno, y además el gobierno sí marca las pautas de cómo te voy a contratar. No es como tan sencillo contratar a alguien tampoco. Eso sí hay que decirlo, ¿no? No es así como de que te voy a mandar a mi primo y acéptalo, no es tan fácil. Eso es lo que hacen los políticos, ahí sí se puede eso. Acá no, acá sí tienes que tener una formación muy, muy específica para el campo que vas a desempeñar. De hecho, algo nada más, déjame lo acoto ahí. Tan es así que, por ejemplo, ahorita quien tiene clave de directivo, por decirte, estaba en una función administrativa, lo están regresando.
a que cumpla esa función que tenía, que eso es algo importante, me parece interesante. Claro. Porque si tienes una clave para ser director y ejerces administrativamente algo, o sea, esa clave se está ejerciendo en un lugar donde no corresponde. Entonces sí se está haciendo ahora en el momento actual. Entonces sí creo que es importante que la gente que tiene una clave de lo que sea, pues esté en el espacio para hacerlo. Eso sí me parece interesante y se está haciendo ahora, ¿no? Entonces sí es algo que sí me gustaría, digamos, como puntualizar ahí en ese espacio. Muy bien. Selene, Octavio, si nos acercamos a las conclusiones, si me ayudan por favor a ello. Estoy retomando ideas de lo que ustedes mismos nos han planteado hoy. Una, me parece que entonces un movimiento social finalmente alcanza a ser o es sobre todo una entidad institucional. Se tiende o se encara con instituciones y entonces no puede dejar de ser institucional, y nos decís, Octavio, que incluso el propósito o el fin, a fin de cuentas, valga la redundancia, es ser institucional porque se convierte a fin de cuentas en una institución de alguna u otra manera. Tiene que dejar el movimiento, sí se tiene que parar como movimiento y convertirse en otra cosa. Es decir, el movimiento cumple objetivos y una vez que se cumplen se tienen que deshacer. Y ahí viene la añoranza de muchos por decir, bueno, es que ya logramos uno, ahora nos convertimos partido, o ahora nos convertimos gobierno, o ahora nos convertimos Estado. No, esa conversión tiene que ser alejarse de ese movimiento social y formar otro, o formar otra cosa, o formar nuevos objetivos, estarse regenerando, porque si no, pues caemos en las dictaduras, caemos en todos estos problemas. Se triunfa la revolución y posteriormente se vuelven gobiernos más autoritarios que los que estaban anteriormente. Eso es muy importante en los movimientos sociales. Esto tiene que ver también con algo que dijo Selene, lo retomo, dice, no se puede imaginar, dice Selene, no me puedo imaginar ser parte de una sociedad sin pertenecer a un movimiento social. Me parece que esa es una reflexión interesante. Finalmente, las instituciones también son a partir de relaciones de confianza, ¿no? Eso lleva incluso a relaciones de colaboración, de confianza, y se forman instituciones. En este caso estamos hablando de estructuras socioinstitucionales muy importantes para precisamente todo el andamiaje de cómo es que funciona una nación, o en este caso es que cómo puede funcionar México a partir de instituciones de solidaridad, de confianza, ¿no? A partir de esas relaciones institucionales, no necesariamente físicas, sino ideológicas en todo caso. Otra conclusión, si me ayudan, con qué es lo que se tiene que formar con base en una estructura educativa en México. Me parece que unas de las ideas pueden ser, como lo comentabas, Octavio, formar a personas críticas. Otra puede ser formar ciudadanos, formar ciudadanía. Si me ayudas, Octavio, que también eres bueno en esto, ¿qué es esto de ser ciudadano y qué puede ser ciudadano para México? Formar a los pueblos, nos dices. En fin, conclusiones ya, les pido a los dos, nos quedan cosa de 2 minutos. Bien, te agradezco. Yo creo que voy a retomar algo que decía Octavio, que me parece muy importante en esta parte de formar o de llegar a un cierto objetivo como parte de esta visión o de este perfil, vamos a decir así, que se forma dentro de las escuelas. Y creo que lo primerito que no debe faltar en ningún momento es la solidaridad. Es este sentimiento de pertenecer a un colectivo, a una comunidad, a una sociedad. Tú te debes a eso, es decir, tienes que ser empático con el otro. No puedes ir por la vida pensando en solo ganar, en solo ser hábil yo, o sea, en yo, porque estamos en la sociedad del yo, creo. Entonces, del yo ser el mejor, del yo ser el más bueno, del yo ser el que habla más bonito, del yo ser el que tiene estas habilidades para bailar, para cantar, sí, pero eres parte de un colectivo. ¿Cómo te das a ese colectivo? ¿Cómo, si tú tienes esas habilidades y las conoces, no es para hacer menos al otro, sino es para compartirlas con el otro? Creo que eso es lo que debe perseguir todo sistema educativo, ¿no? Como yo, que tengo a lo mejor habilidades un poco más desarrolladas que otro, las comparto, lo que decía Vygotsky, ¿no? Cómo aprendemos en comunidad, cómo aprendemos juntos, pues. Creo que es eso, que no puede dejarse de lado. Gracias, Selene. Octavio. 2 cuestiones fundamentales, además de esta solidaridad y de esta pensar en común y pensar en comunidad. Una cuestión que tiene que ver mucho con esta famosa palabra que ahora se está utilizando, corrupción. Hay que pensar que la corrupción es desde el momento en que tú adoptas un cargo, un papel o un puesto que no cumples. Es decir, desde el momento en que no eres apto para cumplir un puesto, un trabajo, eres corrupto. Porque estás haciendo algo
que no te corresponde hacer. Y eso tiene que ver no tanto con la cuestión de las plazas o que se les den o que no se les den, sino que creo que tiene que ver con que realmente los profesores cumplan su función, cumplan su trabajo, lo sepan cumplir y lo sepan hacer, independientemente, ya después hablaremos de merecimientos o no, pero yo creo que lo justo y lo que no es corrupción es que los administrativos cumplan administrativos, los docentes cumplan docencia y que sepan hacer y cumplir su papel. A partir de ahí es como se deben de pagar los sueldos y medir esas competencias. Es decir, a partir de que estés haciendo algo que sepas y algo que te guste, te agrade. Muchos maestros están ahí porque les gusta, porque les agrada, porque realmente sienten esa vocación de ser maestros, que cada vez la estamos pues dejando a un lado. A nosotros, a mí en lo particular me gusta muchísimo dar clases, pero es lo que menos retribuye. Entonces a veces estás perdiendo gusto por las cosas y estás dejando de hacer lo que sabes hacer, y te estás volviendo corrupto por dinero. Estás haciendo cosas que no te corresponden. Muy bien, Octavio Selene, y con esto despedimos nuestra segunda emisión Resiliencia en Línea. Gracias a todos los amigos que nos acompañaron en esta hora, gracias a Código Libre como siempre, y bueno, la invitación a que nos sigan en esta transmisión de Código Libre. Somos lo que decimos lo que pensamos. Gracias y nos vemos a la siguiente. Gracias a todos los de cabina, muchísimas gracias a todos los que están ahí atrás. Gracias. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. El cariño que te tengo. Código Libre.